Génesis capítulo 7, versículo 1. Dice así: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Padre, gracias, Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque estamos iniciando, Señor, el capítulo 7 de Génesis. Ayúdenos, Señor, a comprender. Señor, ayúdenos a preocuparnos por nuestra familia, por nuestros hijos, nuestros nietos. Señor, que de verdad, Señor, le pongamos interés, porque, Señor, el día que usted venga, Señor, se acaba la oportunidad. Ayúdenos, Señor, a que ellos también, esos hijos que usted nos ha dado, varones y hembras, Señor, ellos, Padre, vuelvan su mirada a Jesús y que lo hagan como usted dice, no como ellos dicen, sino como usted dice, como dice su palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, hermano, pueden tomar su asiento. Y hallar la gracia requiere un cambio. ¿Por qué este tema, hermanos? Porque en este versículo que hemos leído, dice el Señor a Noé: porque a ti he visto justo delante de mí. Eso, hermanos, se llama gracia. Que el Señor, porque todos somos pecadores, hermanos. Todos tenemos cola que nos pateen, ¿verdad? No hay nadie bueno. No hay nadie que pueda decir: yo no he cometido pecado. Todos. Bueno, Romanos 3:10 dice que no se encontró ni uno. Bueno, y voy a ponerlo ahí en pantalla para que no tengamos excusa, ¿verdad? De que, yo no lo sabía. No, aquí está, capítulo 3, versículo 10 de Romanos. Dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y en el versículo 11 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero el versículo que leímos en Génesis 7:1 dice que Dios le dijo a Noé que Dios había encontrado justo, es decir, sin tacha, sin mancha, justo a Noé. Dice en la segunda parte del versículo 1: porque a ti he hallado justo delante de mí en esta generación. Hermanos, lo que la iglesia necesita ahora no es un avivamiento, no es que danzar y hasta sudar, tirarse al suelo. Eso no lo necesita. Lo que la iglesia necesita es que seamos regenerados, que seamos reformados, que seamos dóciles a lo que el Señor quiere que hagamos. Eso necesita la iglesia, que cambiemos. Eso es lo que se necesita. La iglesia o los miembros de la iglesia, ¿verdad? Estamos más interesados en que se nos satisfagan nuestros deseos, nuestros anhelos, ¿verdad? Por eso usted va a encontrar que en las iglesias donde les prometen que Dios le va a bendecir y que Dios le va a dar y que usted pida y Dios le va a dar y que... Es cierto, hermano, la Biblia dice que pidamos, es cierto, pero también la Biblia dice que obedezcamos. Pero muchos solamente ven el lado a favor, ¿verdad? No se quieren comprometer, no quieren un compromiso, ¿verdad? Quieren estar con un pie aquí y el otro allá en el baile, ¿verdad? Y quieren estar con un pie aquí y el otro allá en la cantina. Quieren estar con un pie aquí y otro allá con la amante. Hermanos, Dios quiere bendecirnos, pero Él también quiere nuestra respuesta, y una respuesta de obediencia. Necesitamos un cambio, no una emoción. Yo me imagino, hermanos, que cuando Noé, que fue encontrado justo, que Dios se alegró de Noé, pero yo me imagino, hermanos, que Noé, cuando estaba construyendo el arca, ¿verdad? Llegaban a preguntarle: mira, ¿y esto que estás haciendo para qué es? Y yo estoy seguro, hermanos, que Noé les decía: no, mira, lo que pasa es que va a llover. ¿Y qué es eso de llover? Si aquí nunca ha llovido. Es que va a caer agua del cielo. ¿Y cómo va a suceder eso? Eso no es lógico. Y discutía seguramente con Noé, porque dice la Biblia que antes del diluvio las plantas eran sostenidas y alimentadas por un vapor que venía de abajo de la tierra. No había llovido. De manera que Noé allí predicaba
Les decía, mira, yo te invito a que vengas el día que comienza a llover, venite y entremos por esta puerta y aquí nos vamos a salvar. Es como ahora, hermanos, que nosotros les decimos a las personas, mira, la iglesia va a ser arrebatada. El que esté vivo y que escuche la trompeta, el sonido de la trompeta, va a ser llevado así, arrebatado, va a ser raptado. Pero la gente se burla. Dice, ¿y cómo va a ser eso? Eso no existe. Porque ahora mucha gente han tomado la decisión de ignorar la palabra de Dios. Simplemente ellos dicen, no, yo no creo en la palabra de Dios. Y quieren vivir a lo que a ellos bien les parece. Y cuando les sucede algo, porque mire, usted va a encontrar a gente que le va a decir, mira, si Dios no existe, hombre, si Dios no existe, si Dios existiera, no permitiera la maldad, no permitiera que un niño naciera con enfermedad, no permitiera que una persona sea maltratada, no permitiera que un huracán viniera y destruyera una casa, no permitiera, y comienza, y si usted no anda listo, como que tiene algo de lógica. Pero, ¿qué están ignorando ahí? ¿Por qué se dan todas esas cosas? Porque el hombre está cosechando lo que ha sembrado. ¿Y qué es lo que ha sembrado el hombre? Pues ha sembrado egoísmo, ha sembrado maldad, ha sembrado rencor, falta de perdón, ha sembrado codicia. ¿Y qué va a cosechar? ¿Qué dice el Señor Jesús? Lo que siembres, eso vas a cosechar. ¿Verdad? Si usted siembra un fruto, usted va a tener ese fruto. No va a tener una verdura, usted va a tener un fruto. ¿Verdad? De una naranja, usted sembró una semillita de naranja, ahí va, dentro de tantos años va a haber un árbol que le va a dar naranjas. De manera que si siembra maldad, ¿qué va a cosechar? Maldad. Por eso se hace un poco como más fácil, ¿verdad? Con todo lo que hemos venido meditando del capítulo 6 de Génesis, ¿verdad? Que hemos hablado de que la maldad se aumentó. Porque hace 2 viernes vimos que el Señor dijo que el designio del corazón del hombre es de continuo la maldad. Es porque sembraron maldad, hermanos, y se cosechó maldad. Los hijos ya venían y aprendieron maldad. Enséñale a usted a un niño de 5, 6 años, de 8 años, y ese niño, si aprende maldad va a hacer. Porque esa es la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa del alma, esa es buscar la maldad. Y ahí va a lo ciego, ahí no dice yo no creo, se va, porque esa es su naturaleza, ahí está inclinado su corazón. Pero Noé no estuvo inclinado a la maldad, porque como veíamos un viernes de estos, veíamos que Noé era un hombre piadoso, ¿verdad? Y él creyó. El papá de Noé seguramente le enseñó y le habló de la creación, le habló del huerto del Edén, le habló de lo que Dios había hecho. Y Noé creyó y por eso Dios lo buscó. Porque cuando Noé tenía 480 años, acuérdense la edad que vimos hace unos viernes, cuando él tenía 480 años, Dios se acercó a Noé y le dijo, mira, toda esta humanidad se ha pervertido. Todos, no hay ni uno bueno acá. Vos lo voy a raer. Leímos el viernes pasado, lo voy a raer es, lo voy a exterminar. Y yo me he preguntado todos estos viernes, toda esta semana, hermanos, si Dios es amor, si Dios es misericordioso, si Dios nos tiene paciencia, ¿qué tanta era la maldad para que Dios decidiera raer a la humanidad de este planeta? Y bueno, algunas ideas que vienen a mi mente de por qué es lo que hablábamos un viernes de estos, que alguien nació y aprendió a hacer maldad y vivió 100 años, 200 años, 300 años, 400 años. Imagínense cuánta maldad se fue acumulando en esa cabeza y se fue aumentando y aumentando, porque entre más malo, hermanos, ¿verdad? Es como nuestros hijos, hermanos, o nosotros mismos. Yo me acuerdo cuando andaba ya por los 25 años y decía, no, es que yo me tengo que casar, porque yo, así como voy, yo sabía que iba mal, y yo me tengo que casar porque yo voy mal, ando como macho sin dueño allí y haciendo cosas que no son correctas, y yo
tengo que casarme porque yo voy mal. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando? Bueno, eso yo lo analicé porque había estado en un lugar donde me enseñaron algunos principios. Y a pesar de que yo andaba en el camino torcido, en el camino de tinieblas, algo había en mí que me decía, no, eso no, eso no. Era la conciencia. Y Dios escuchó mi oración y me dio una ruta donde me casé, seguí haciendo travesuras, pero esa era la ruta. Pero ¿qué pasa con aquel que no hace caso? Que sabe que está haciendo lo malo y sigue haciendo lo malo. Sabe que ahí no es el camino y por ahí se quiere ir. Sabe que ahí va la miseria y ahí le gusta estar. ¿Qué pasa cuando tenga 50 años? Va a seguir cada vez más y más la depravación de esa persona. Por eso tenemos nosotros que preocuparnos y decirle al Señor, Señor, ¿cómo puedo ayudarle a fulanito de tal? Por ejemplo, estamos orando por un sobrino nuestro, se llama Ricardo. ¿Cómo que el Señor nos oriente? ¿Cómo poder ayudarle? ¿Cómo poder encontrar la manera de que podamos ser parte de la redención que el Señor tiene para esa persona? Porque hay redención, hay redención. Lo que se necesita es que la persona se arrepienta. Se arrepienta. Y ahí está el tema de esta tarde. Porque fíjese que acá dice, en el versículo 1 que leímos, dice, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Fíjese que el arca, hermanos, fue hecha para todo aquel que quisiera salvarse. Porque ese era el plan de Dios. En el capítulo 6, al final del capítulo 6, veíamos que Noé anduvo predicando y nadie quiso entrar. Vimos el domingo, el viernes anterior, que solo sus 3 hijos, la esposa de cada uno de ellos y la esposa de Noé, solo 8 personas entraron, solo ellas creyeron. Y por eso, hermanos, ahora, en estos tiempos, esto debe servirnos a nosotros para pensar qué va a suceder. Ya vimos que en el arca podía salvarse más personas, podía, pero nadie quiso. A pesar de que Noé, yo me lo imagino así, hermano, que Noé, él estaba trabajando y él de alguna manera encontraba el sustento para su familia, pero estaba trabajando en el arca también. Y también ocupaba algún tiempito para ir a predicar. Pero como les mencioné, ¿verdad? En un cálculo que yo traté de hacer, hermanos, a mí me daba que en el tiempo del diluvio murieron más de 2 millones de personas. Más de 2 millones. Y no creyeron. Hoy tenemos la oportunidad, hermano. Usted y yo tenemos la oportunidad de que nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, ¿ya? Los compañeros de trabajo, los conocidos, que tengamos la valentía, que se nos quite la pena y tengamos la valentía de decirle, mira, los tiempos están terminando. Volvé tu mirada a Jesús. Volvé tu mirada a Jesús. Busca a Jesús. Insistirle, de manera que no tenga pretexto de decir, a mí nadie me dijo. Insistirle, porque el anhelo suyo y mío es que nuestros hijos, hermanos, se vayan con nosotros. Ese es el anhelo, ese es el deseo de todo, yo creo, de todo papá que es piadoso, de toda mamá que es piadosa. El deseo es que cuando suene la trompeta, vayan todos nuestros hijos. Ok. ¿Cómo fue que Noé tuvo la oportunidad y recibió la instrucción de que entrara al arca? Pues como leímos ahí en el versículo, dice, a ti he visto justo. Ahí en la segunda parte de Génesis 7.1 dice, a ti he visto justo. Fíjense que Noé no era perfecto, hermanos. Noé era pecador igual que nosotros, pero Dios lo consideró justo. ¿Sabe por qué? Porque Noé le creyó a Dios y trabajó en el arca. Porque no es solamente, hermanos, de decir yo creo, no. Es de demostrar nuestra fe. Y Noé demostró que había creído a Dios construyendo el arca. Él le creyó a un Dios que nadie ve, igual que usted y yo, ¿verdad? Mucha gente se ha de burlar y decir, esto, ¿verdad? Si Dios no existe, si Dios, y cualquier cosa que puedan decir.
es la fe de ellos, ¿verdad? Tienen su fe apuntando a otra cosa. Nosotros tenemos nuestra fe puesta en Jesucristo, en la Biblia. Entonces, dice acá que Noé no era perfecto, pero Dios lo consideró justo por su fe y obediencia. Por eso, desde acá yo insisto, hermanos, que debemos obedecer, porque la manera de demostrar que creemos en lo que Dios ha dicho es haciendo lo que Él dice. Si no, no vamos a ser igual que los demás, que ellos allá por allá dicen, sí, Jesús, ¿verdad? Sí, Jesús. ¿Usted conoce a Jesús? Sí, me dice, hermano, y mucha gente me dice, sí, yo conozco de Jesús, pero no ha cambiado, porque el cambio está en comenzar a obedecer. Obedecerle al Señor, obedecer a lo que la Biblia enseña, no andar ahí haciendo el capricho de cada uno. Voy a ponerle ahí Romanos 3:22. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 22, dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, la justicia de la que habla aquí en Génesis 7:1, porque dice, a ti he visto justo. En Romanos 3:22 nos explica que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Noé no había escuchado de Jesús, hermanos. No sabía. Él sabía que en Génesis 3:15 Dios había prometido un redentor. Eso es, que Dios había prometido un redentor. Noé le creyó. ¿Y cómo demostró Noé que había creído en lo que Dios le había dicho? Mira, dentro de 120 años va a haber lluvia, por lo tanto construí un arca. Eso le dijo Dios a Noé. Pero Noé pudo haberle dicho, ok, Señor, no lo voy a olvidar y yo creo lo que va a suceder, y pudo haberse quedado sentado. Pero no, él comenzó a hacer el arca. Ahora bien, nosotros en Mateo 28:19, tenemos una orden que el Señor dio a la iglesia. Dice ahí, por tanto, id y haced discípulos. Hermano, si usted no le predica ni a sus hijos la palabra del Señor, ¿cómo sabemos que de verdad ha creído? ¿Cómo sabemos que de verdad ha creído si usted ni a sus hijos le quiere hablar de la Biblia? Porque este es el mandato. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo quiero ponerle ahí también Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, en mi forma de cómo estudié yo estos capítulos de Génesis, yo veo aquí a Noé, que Noé predicó y lo hizo en este orden. Dice, me seréis testigos en Jerusalén. Nosotros consideramos que Jerusalén es el hogar, mi casa, mi esposa, mis hijos. Entonces yo allí es donde primero debo predicar el evangelio, ahí debo ser testigo de lo que Dios dice en su palabra. Luego dice, en toda Judea. Para mí, hermanos, Judea es la familia. Es la familia, es el hermano en carne, el primo, la mamá, el papá, el abuelo. Sigue siendo familia, pero no es el núcleo familiar. El núcleo familiar es papá, mamá y los hijos, Jerusalén. Judea es la familia, los hermanos, los primos, las hermanas. Samaria, el vecindario, hermanos. El vecindario aquí, esta zona de toda la gente conocida, los amigos, los que crecimos juntos. Esa es Samaria. Y lo último de la tierra es ya, allá, Chalatenango, San Salvador, Honduras, el resto de la tierra. A mi parecer, Noé así lo hizo, hermanos. Noé primero trabajó en su casa.
Porque como vimos el viernes anterior, él hacía un altar. Y así como Job, él hacía adoración al Señor y le pedía perdón y le pedía que le ayudara con sus hijos. Vimos el viernes anterior que por esa razón sus hijos subieron al arca, porque creyeron, así como Noé. Porque desde pequeño le comenzaron a enseñar a los niños, a los hijos de Noé, a Cam, Set y Jafet. Así es que, y Noé también predicó en Judea, predicó, imagínense, tanto predicó, tanto podemos aplicar esto a Noé, que las esposas, es decir, las jovencitas con las que se casaron los hijos, no eran de la familia de Noé, eran de otras familias. Pero Noé fue y les predicó y creyeron. Fue a Judea y predicó a todo el que le preguntaba. De manera que esto es lo que vio Dios en Noé. Y por eso Dios le encomendó construir esa arca. Y se salvó. Porque Dios le dijo, súbete al arca con tu esposa, con tus 3 hijos y cada esposa de su hijo. Es por la fe, hermanos, que nosotros vamos a actuar. Fíjense que la fe es la que nos activa a nosotros. Por ejemplo, y disculpe el ejemplo, pero ¿qué nos hace a mi esposa y a mí cada viernes venir? ¿Qué es lo que nos motiva? Si aquí a trabajar venimos, a aguantar calor y bueno, y hay que consumir dinero también, hay que gastar. ¿Qué nos motiva? Que creemos en Jesucristo, que creemos en Él y lo queremos tanto que queremos obedecerle, queremos hacer lo que Él dice, que queremos trabajar en ese mandamiento allá en Mateo 28, 19, que dice, por tanto, id y haced discípulos y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque creemos en Jesús. Nosotros tal vez no estamos viendo ahí un arca y madera, construyendo un barco, pero estamos aquí, en este lugar que Él también nos ha proporcionado. Y aquí estamos haciendo nuestro trabajo. Esta es nuestra evidencia de que creemos en Él, que creemos en Jesús, que creemos en Jehová, que creemos en el Espíritu Santo, que es la Biblia la que nos orienta y nos guía. Dice en Hebreos 11:7, voy a ponerle ahí Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Dice así, Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, imagínense, allá en el libro de Hebreos, casi acercándonos al final de la Biblia, se está mostrando que Noé, por haber creído, definió esa línea de los que creen y los que no creen, de los que se salvaron y de los que se perdieron. Porque en el arca solo subieron 8 y los que no subieron fueron millones. Dios tiene gracia. Fíjese bien, Dios tiene gracia. Muchos dicen de que todo, la gracia es para todos. Pues fíjese que yo me atrevo a contradecirle. Porque aquí dice que el único que fue encontrado justo fue Noé y su familia. Porque ellos fue que Dios le dio la indicación que subieran al arca porque no había otro. Entonces, eso de que Noé fue encontrado justo es parte de la gracia de Dios, que Dios le ayudó a Noé para que salvara a su familia. Los demás no tuvieron esa gracia, porque no se arrepintieron, porque no buscaban a Dios, se burlaban de las cosas de Dios, porque querían hacer las cosas a su antojo. La maldad se había crecido tanto que ellos allí estaban metidos en toda esa maldad. No alcanzaron la gracia. No la alcanzaron, porque Noé sí halló gracia delante de Dios. Pero ¿cómo la encontró? Obedeciendo, hermanos. Obedeciendo, esa es la clave. El Adán, allá en el Edén, ¿cuál fue el motivo por lo cual Adán perdió la gracia del Señor? La gracia, mientras Adán no había desobedecido, Dios bajaba
Y dice la Biblia que Dios hablaba con Adán, bajaba en ese lugar que Dios había preparado para poner a Adán. Y Dios bajaba y hablaba y pasaba en una comunión con Dios. Y ya yo les he dicho que yo me imagino que Adán le habrá dicho, mira, ese parece caballo, pero tiene rayas blancas y rayas negras. ¿Y cómo le ponemos, pues? Y quizás preguntaba, no sé, y pues, cebra, pues, se parece caballo, pero no es caballo. Y practicaba con Dios. Pero desobedeció, perdió la gracia. La clave es obedecer para encontrar la gracia del Señor. Noé obedeció y aquí dice que Dios le dijo, a ti te he encontrado justo. A ti, Dios lo dice. Pero ¿qué hizo Noé? Obedecer. Ahora, ¿qué debemos obedecer? Bueno, imagínense, Jesús nos dice que si yo como persona que estoy casado y ando codiciando la mujer ajena, aunque esté soltera, pero la que está soltera es ajena porque ella va a pertenecer a otro hombre y yo la ando codiciando, estoy desobedeciendo. Si el Señor Jesús dice perdonar 70 veces 7, es decir, siempre, y yo no perdono, estoy desobedeciendo. Estoy desobedeciendo. Si el Señor me dice, cada primer día de la semana, cada uno aparte algo, según haya prosperado, y si yo prosperé y no aparte algo, estoy desobedeciendo. Cosas así que vemos en la Biblia. Me dice a mí que yo ame a mi esposa. Que dice allá en Efesios capítulo 6, que yo debo amar a mi esposa. Y si yo no la amo, estoy desobedeciendo. ¿Ya? Le dice a los hijos, bueno, a mí me dice, al cabeza de hogar le dice que no lleve a ir a mis hijos, que no los castigue, que no los maltrate, que los trate con amor, y si yo los continúo maltratando, estoy desobedeciendo. Todas las cosas que vamos viendo en la Biblia son las que tenemos que obedecer. ¿Verdad? Muchas veces alguien me decía, pero es que a mí Dios no me ha llamado. Es que a todos nos ha llamado. A todos, cada uno con sus dones, cada uno con sus responsabilidades, porque acuérdense lo que dice allá en Efesios, que hay ministerio, ¿verdad? Tal de obispo, apóstol, que ya ese ministerio ya no hay apóstoles, ¿verdad? Apóstoles son los que vieron la resurrección de Jesús, estuvieron presentes cuando Jesús estaba resucitado. Luego está el de misionero, el de evangelista, el de pastor, el de maestro. Y a los esposos nos llama a que amemos a nuestra esposa. Esa es parte del ministerio. A la esposa le llama a que sea sumisa a su esposo. Esas cosas son las que hay que obedecer, hermano. No tenemos que andar inventando para encontrar gracia en la presencia del Señor. También, hermanos, voy a ponerle ahí Juan 16:8. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Y dice, está hablando del Espíritu Santo. Aquí Jesucristo dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, aquel que es encontrado, cuando Dios dice que la persona es justa, así como también habló de Job, le dijo que no habría hombre más justo en la tierra de Ur en aquellos días. Dios afirmando que aquella persona es justa. Así, si nosotros obedecemos, va a decir que usted es justo y yo también. Si obedezco, soy una persona justa. Pero, ¿cómo se logra eso? A través de obedecer, como dijimos hace un momento. ¿Y quién es el que nos da la guía? Pues es el Espíritu Santo, hermanos. Por eso aquí acabamos de leer que dice Jesús que cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo venga, el Consolador venga, convencerá al mundo de pecado. Y hermanos, lo primero que hacemos nosotros es reconocer que hemos pecado. Noé lo hizo. Noé reconoció que tenía que andar por el camino derecho para no ofender a Dios, para hacer las cosas correctas. Porque acuérdense que hace unos días les dije que yo estaba estudiando
¿qué es el pecado en sí? ¿Qué es? ¿Qué consiste? Y en conclusión, hermanos, yo encontré que Jesús dice que, y por eso fue que entré en ese tema, porque dice que Jesús no cometió pecado. Pero ¿qué hizo Jesús para no cometer pecado? Jesús hizo siempre lo correcto. Siempre ayudó, siempre perdonó, siempre oró, siempre fue a un lugar y sanó a la persona. Primero la perdonó de su pecado y luego la sanó. Es decir, Jesús siempre hizo lo correcto. Por ejemplo, estaba estudiando también que Jesús, desde que estaba en casa, cuando estuvo en casa hasta los 18 años, hasta los 30 años, si Jesús obedeció a su papá, su papá le decía, mira, anda, tráeme aquí la costanera. Allá iba Jesús a traer la costanera, mira, a partirla ahí a esta distancia. Y estaba con el serrucho ahí. Jesús obedeció. Aún en el tiempo, cuando todavía no era el tiempo de mostrarse al mundo, porque Jesús se mostró al mundo después que fue bautizado. Cuando fue ungido, fue autorizado para llevar el mensaje de salvación a todos los demás, a toda la humanidad. Pero Jesús, mientras estuvo en su casa antes de los 30 años para atrás, trabajó con su papá, obedeció a su papá y a su mamá. Seguro que María le decía, mira, vaya, vengan a comer. Y ahí dejaban ahí el serrucho y la sierra y el martillo y el clavo y se iban a comer. Normal, obediente, siempre hizo lo correcto. Entonces, si usted y yo debemos cuidarnos de no pecar, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo correcto. Porque el Espíritu Santo nos va a convencer y nos va a decir de las cosas incorrectas que hemos hecho. Él nos va a decir, eso no está bien, esa palabra que dijiste no está bien, esa decisión que tomaste no está bien, no me preguntaste, te equivocaste, incorrecto, todo eso incorrecto. Es lo que hacemos nosotros cuando no estamos siguiendo y consultándole al Señor. Por lo tanto, el Espíritu Santo viene y nos convence de pecado, como lo hemos leído aquí en Juan 16:8, que dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, la gracia de Dios, cuando estamos caminando en el camino de Dios, inmediatamente sabemos que debemos hacer lo correcto, y cuando nos equivocamos, doblamos rodillas, hermano. Bueno, yo no sé si usted lo hace, pero debemos doblar rodillas y decirle, Señor, perdóname y ayúdame. Y para terminar, hermanos, voy a ponerle ahí primera carta de Juan. Acabamos de leer el Evangelio de Juan, la descripción de Juan sobre el Evangelio de Cristo. Ahora vamos a leer primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De manera que, con la ayuda del Espíritu Santo, Él obra en nosotros, nos convence de que hemos pecado, nos convence de las cosas justas que debemos hacer, nos enseña que debemos hacerlas y nos lleva al arrepentimiento, porque, hermanos, ya somos salvos, es cierto, pero, hermanos, seguimos cometiendo pecados y nos seguimos equivocando, seguimos haciendo cosas incorrectas, pero si nos arrepentimos, vamos a los pies de Jesús y le pedimos perdón y que nos ayude. Con su Espíritu Él es que nos va guiando. Noé, aunque no conoció a Jesús, aunque el nombre Jesús, Jesucristo, el Cristo, no lo conoció así como nosotros lo conocemos, ni conoció al Espíritu Santo como la tercera persona del Dios poderoso que nos guía a nosotros. Noé halló gracia. Noé halló gracia. Y Dios lo dijo, te he encontrado a ti justo. Hermanos, esforcémonos nosotros por hacer las cosas como dice su palabra. Por eso, como bautistas, yo insisto en que esta es nuestra autoridad, porque aquí está escrita el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios, aquí está. Y esto es lo correcto de hacer. Y si lo hacemos, si lo ponemos por obra en nuestras vidas, la bendición va a sobreabundar en su vida y en mi vida. Deuteronomio 28 lo describe bien, y ahí podemos encontrarlo.
Padre, gracias por todos estos versículos que hemos considerado hoy, Señor. Hoy has escuchado un mensaje que no es casualidad. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. No importa tu pasado, tus errores o cuán lejos sientas que estás de Dios. Él te ama, murió en la cruz por ti y resucitó para darte vida eterna. Solo necesitas dar un paso de fe, reconocer que necesitas su perdón y abrirle tu corazón. Si sientes ese llamado en tu interior, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. No son solo palabras, sino la expresión sincera de un corazón que se rinde a Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, mis cargas y mi futuro. Cambia mi corazón, lléname de tu amor y ayúdame a seguirte cada día. Gracias por tu perdón y por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con fe y con un corazón sincero y deseando arrepentirte de toda tu vida anterior, entonces la Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, según 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Hoy ha comenzado una nueva vida para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos acompañes en Iglesia Bautista Tabernáculo Arcatao. Queremos acompañarte en tu crecimiento en el Señor. Queremos trasladarte lo que hemos aprendido en la vida en Cristo a ti. Así es que aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga. Hasta pronto.